Pues el CIEF es el Centro de Investigación y Experimentación Forestal de la Comunidad Valenciana, creado por la Consellería para impulsar proyectos de desarrollo e investigación en el sector forestal. El CIEF está compuesto por varios servicios, entre los que están pues, el Banc de Llavors y Vivero Forestal, que se encarga de la conservación y producción de plantas del sector forestal. También encontramos Sanidad Vegetal, que se encarga de control de plagas y del equilibrio en los ecosistemas forestales. Nos encontramos con la Unidad Técnica de Prevención de Incendios Forestales. También trabajamos junto con el Banco de Semillas de Variedades Tradicionales Hortícolas Valencianas, que conserva todas estas variedades. Otro de los servicios que está en el CIEF son árboles monumentales, que trabaja en la conservación del patrimonio arbóreo de la Comunidad Valenciana. Y por último está el equipo de conservación de flora amenazada del Servicio de Vida Silvestre, en el que yo me encuentro, que trabaja para la conservación de la flora del Catálogo Valenciano de Flora Amenazada. En el Servicio de Vida Silvestre producimos algunas de las especies incluidas en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada, cofinanciado por los fondos FEADE y los fondos europeos Next Generation. Todas estas labores que desempeña el CIEF son muy importantes para la conservación de la biodiversidad, para la restauración de espacios degradados o que hayan sufrido alguna catástrofe, y también para la conservación en los bancos de germoplasma de la genética de las especies más singulares y amenazadas que tenemos. Son neveras donde conservamos ese material genético y esas semillas para conservarlas si están muy amenazadas o para su producción o recuperación en un futuro. Es muy importante que se conozca la labor que se hace en el CIEF y en otros centros de conservación de la Consellería, porque gracias a estos trabajos y siempre gracias a la colaboración con la ciudadanía, se pueden alcanzar objetivos de conservación del medio natural que disfrutaremos nosotros y nuestras generaciones futuras.